Qué gusto volver a encontrarnos, queridos amigos y compañeros de camino de regreso a Dios. En este nuestro canal hoy día vamos a tratar un tema muy significativo que tiene que ver con el desarrollo, crecimiento, cultivo de nuestra vida espiritual. Si te agrada nuestro canal, puedes darle me gusta en la parte inferior del videíto o puedes suscribirte a él también y también puedes hacer comentarios o pedir algún tema que sea de tu interés para que lo podamos tratar, para entablar un diálogo de amor, en el amor de Dios como hermanos y acompañarnos mutuamente en este peregrinar de esperanza. Bueno, cuando hablamos de la vida espiritual, eh, vamos a tocar ciertos temas que tienen un vocabulario determinado, pero lo vamos a desarrollar poco a poco, con paciencia y de lo más pequeño, de lo más sencillo, hasta lo más profundo, conforme vayamos avanzando. Al hablar del crecimiento y cultivo de nuestra vida espiritual, no es que estamos separando la vida del ser humano es una, ¿no es cierto? Mente, alma, espíritu, cuerpo, y tenemos facultades eh, humanas propias, ¿no? Como la inteligencia, la memoria, el entendimiento, la voluntad, la vida afectiva, las emociones, nuestros sentimientos, etcétera. Pero te- al, al empezar a profundizar en nuestra vida espiritual, necesitamos eh, ir poco a poco, paso a paso. Y no todo lo que se dice en un primer momento ya abarca todo, porque este es un camino, un peregrinar, que es la vida misma del ser humano. Por lo tanto, como ya habíamos compartido en otro videíto sobre lo que significa el misterio, ¿no? Los milagros, la gracia. Así, son términos que vamos a ir desarrollando poco a poco para poder comprender nuestra realidad humana, en este caso en el ámbito espiritual, que también tenemos que nutrir, formar, educar, ¿no? Como la educación en sí de todo ser humano, y cultivar para que crezca y prospere. Bien, entonces, en la vida espiritual hay como, digamos, hay muchas cosas, pero vamos a hablar hoy día de la ascesis y de la mística, pero en sus primeros puntos, ¿no? Y después podemos ir desarrollándolo poco a poco. La palabra ascesis es una palabra como un poco que nos suena, pues, no sé, a purificación, eh, de repente a un sacrificio. Más que nada, viene a ser como, vamos a entenderlo con mucha sencillez, como ejercicios y prácticas que implican, sí, una disciplina para lograr, en este momento vamos a tratar de ver la libertad de nuestro espíritu, porque habíamos conversado en algún momento y siempre va a venir esto a colación: somos más libres en tanto en cuanto obramos el bien, elegimos el bien, por encima de todo con la conciencia. Bueno, ese es otro tema que trataremos, que es como el santuario donde habita Dios. Y tenemos una ley natural que está impresa en nuestros corazones desde que Él nos creó y nos infundió su espíritu, que nos permite, en la madurez del tiempo, de nuestro crecimiento, saber lo que es bueno y lo que no lo es, de diferenciar, distinguir y elegir. Entonces la CESI nos permite que nuestro espíritu se vea libre de todos los obstáculos que le impidan crecer.
pero que los considere, porque aún, como dice el refrán, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Aún del mal, y también San Pablo dice, donde sobreabunda el mal, sobreabunda la gracia. Entonces la Ceci nos quedamos con eso, ¿no? Los ejercicios, prácticas para que nuestro espíritu se libere y podamos tener una vida plena. Y la mística vendría a ser esta parte de nuestra vida espiritual, si se podría decir parte, ¿no? Porque no estamos divididos, ¿no? Sería este crecimiento en nuestra vida espiritual que nos refiere a la gracia, o sea, y que habíamos compartido en un videito anterior, al don precioso que Dios nos regala como una ayuda para que nosotros podamos participar de su vida, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se encarnó en María la Virgen para nuestra salvación, y así nosotros conocimos a Jesús, a imagen suya fuimos creados, ¿no? Así habíamos dicho en otro momento. Entonces la mística nos permite abrirnos al regalo de la gracia, del don de Dios en nuestras vidas para cooperar con Él, aprendiendo a escucharlo, a notar su presencia, a hacernos sensibles a su presencia en nosotros y cooperar y responderle como en el amor, vamos a decir, y hacer una comunión con Él, vivir en comunión con Él. Ahora, todo esto es siempre, tanto la vida ascética como la vida mística, no somos solos en este mundo, tenemos nuestro semejante, nuestro prójimo, y es con ellos y a través de ellos que logramos crecer y finalmente vivir en comunión con Dios. No hay otra forma que a través de nuestro prójimo. Ahora, cuando hablamos de este crecimiento de la vida espiritual, digamos nuestro modelo, que también se le conoce con otros nombres psicológicamente arquetipo, espiritualmente paradigma o filosóficamente paradigma, en el lenguaje humano común se le considera como un prototipo. ¿A qué? A la imagen, el ejemplo a seguir, el espejo en el cual mirarnos, el modelo de nuestra vida espiritual y su crecimiento. Obviamente es aquella mujer de la que también hemos venido hablando, que es el orgullo de nuestra raza y es la Santísima Virgen María. Ahora, si vamos a tener que hacer muchas divisiones y de repente enfocarnos en una u otra cosa, elemento, vamos a decir, en uno u otro elemento, para poder explicar las bases, ¿no? Para trabajar en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Eso no quiere decir que estos elementos, cuando los nombramos y los tenemos que separar para hacer el lenguaje comprensible, eso no quiere decir que están así, lo que significan y lo que son en nuestra vida se dan por separado. Todo en nuestro interior, como en nuestra relación con Dios, armoniza, como nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo hay un orden, ¿no? Caminamos con los pies, pensamos con la cabeza. La cabeza no está en el lugar de los pies y los pies no están en el lugar de la cabeza, y así sucesivamente con cada parte de nuestro cuerpo hacia el exterior y en nuestros órganos internos que están protegidos, porque si no, no podríamos vivir, ¿no? Y tampoco nuestro espíritu podríamos trabajarlo si no fuera que tenemos este cuerpo, porque somos seres humanos, no somos ángeles. Y los ángeles ya son espíritu puro, que también hemos hablado,
pero ellos no hacen todo este proceso que nosotros hacemos porque precisamente son espíritus puros. Y nosotros tenemos una vida espiritual que no es desencarnada, está íntimamente ligada a todo nuestro cuerpo. Somos un solo ser, armonizando toda nuestra naturaleza con la sobrenaturaleza de Dios nuestro Creador. Entonces, la Virgen María es ese paradigma, ese prototipo, ese ejemplo, esa estrella. Por eso se le llama estrella del mar, ¿no? También se le compara con su nombre significa la estrella, que es como el punto de referencia, ¿no? Que el modelo, ¿no? La imagen y semejanza de Dios más perfecta en la que nosotros podemos vernos reflejados y podemos seguirla como una antorcha en la oscuridad que nos guía a buen puerto. Entonces ella va a ser el ejemplo de todos estos elementos que hoy vamos a conversar un poquito sobre nuestra vida espiritual. En el campo de la ascesis, o sea, de los ejercicios que acabamos de hablar, que nosotros practicamos para liberar nuestro espíritu, entra en ambos campos, de la ascesis como de la mística, el tema de la virtud. Y entonces ahora hay otro elemento ahí para definir qué es lo que nosotros entendemos por virtud. En manera muy sencilla, podemos decir que la virtud es una constancia, una perseverancia que se expresa a través de nuestras acciones, que están siempre orientadas hacia lo mejor, lo más bueno, lo más noble, lo más verdadero y justo que tenemos como seres humanos, hasta donde llega nuestro más grande desarrollo, tanto mental como espiritual. Pero para que seamos una persona virtuosa, tenemos que esas disposiciones, actitudes, respuestas tienen que ser constantes. Y tenemos que tenerlas claras para poder trabajar en ellas. Entonces, en la vida ascética está conformada por 4 tipos, por 4 clases, digamos, de virtudes básicas que siempre nos van a hacer, que serían las virtudes humanas, ¿no? Como nos cuenta el catecismo de la Iglesia, o nos refiere. Y bueno, estas virtudes van a ir regulando nuestras acciones, ¿no? Pero se necesita la fuerza humana para lograr esto y la perseverancia para que den fruto. Y bueno, al final estas virtudes que cultivamos son finalmente para poder armonizar y entrar en comunión plena y vivir en comunión plena con el amor de Dios, con Dios que es amor. Y la Iglesia nos ha enseñado que básicamente son 4, que sería la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. En la Virgen María vamos a dar unos ejemplitos chiquititos y poner también una persona que de repente conocemos o podemos buscar sobre ella para comprender. En la prudencia, por ejemplo, la vemos a la Virgen María en comunión de oración. Cuando el ángel por eso capta la presencia del ángel, que le anuncia que va a ser la Madre de Dios. Entonces la prudencia nos refiere a la oración, pero y también lo que hace es que nos permite distinguir también el bien y el mal, y sobre todo responde a los juicios de nuestra conciencia. Hay un santo en la Iglesia, hay muchos santos, pero vamos a dar ejemplitos, ¿no? Porque si no, no terminaríamos en este videíto. Un santo que quiero resaltar, que le tengo mucho cariño, es nuestro padre espiritual de la comunidad a la que pertenezco, y se llama
San Alfonso María de Ligorio. Él, por ejemplo, es el prototipo de la prudencia en toda su vida, o tiene muchas virtudes, pero vamos a decir como el prototipo, es un doctor de la Iglesia en moral, teología moral, y nos habla sobre el juicio recto de conciencia. Y tiene que ver esto con la prudencia. Muchas veces se confunde la prudencia con una persona que es pusilánime, que no se decide, que es temerosa, que se anda cuidando su imagen. No, no, no. Esto estamos hablando de la vida espiritual, que es hermosa, y la Virgen María le acabamos de dar el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va el cultivo de esta virtud para crecer en la vida espiritual desde la parte humana, que de todas maneras recibimos la vida de Dios, o sea, la ayuda de Dios, porque eso nunca nos separamos, pero básicamente estas virtudes implican un trabajo nuestro, como cuando estudiamos y todo esto. No podemos sacarnos un 20 en un examen sin pidiéndole a Dios que nos ayude si no estudiamos, por decir. La justicia no es exactamente, o sea, tiene que ver con el derecho, pero no el derecho legal, ¿no? Sino el derecho que se basa en los mandamientos, la ley de Dios, que implica el amor a Dios y al prójimo. Y sabemos, ¿no?, que a Dios hemos de amarlo por encima de todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro amor, con todas nuestras facultades, con todo nuestro corazón, y al prójimo como a nosotros mismos. Y más adelante Jesús no completa estos mandamientos con que el amor no solamente es como a mí mismo, que es importantísimo, ¿no?, que me valore, que me aprecie como Dios me ha hecho, pero necesito también amar a mi prójimo como Jesús nos amó, es decir, entregando la vida. Pero todas otras cosas son grandes y vamos paso a paso para ver cómo se va a dar. En el caso de la Virgen María, pues ella también, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Tenía muy claro quién era Dios y quién era ella. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, ¿no? Y se ubica perfectamente. Por si acaso, estas virtudes de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza tienen que ver también con la básica de todas las virtudes, que es la humildad. O sea, es vivir en la verdad de quién soy yo, una criatura de Dios, y Dios es mi creador. Una vez que me ubico ahí, ya todo lo demás se va ordenando y ya no me voy a dejar engañar tan fácilmente. Estoy diciendo cosas elementales para luego ir profundizando poco a poco. No está agotado el tema. Luego viene la fortaleza, que es, la fortaleza ya viene a ser que yo me mantengo firme y constante en esa decisión que he tomado de elegir siempre el bien, porque es lo que va con mi naturaleza y para la que he sido creado. Pero en el mundo hay muchas tentaciones y muchas tribulaciones, entonces a veces esa fortaleza puede flaquear. Pero por eso el ejercicio, ¿no?, de tomar conciencia y en el caso de la Virgen María, nuestra Santísima Madre, podemos verlo en muchas facetas, pero por decir unita, porque no podemos decir toda a la vez, cuando la Virgen María concibe a Jesús en su seno y todavía no estaba casada, y sabíamos que lo que correspondiera el apedreamiento, o que la denuncia del esposo, ¿no? Dar el acta de repudio, todo eso, ¿no? Pero María se mantiene firme. Y yo no sé, pero en mi modo de entender pequeño en este momento, siento como era firme porque su corazón era tan hermoso, tan lleno de amor, que sí comprendía la dificultad y lo que iba a implicar, pero no se detuvo ahí, sino el gozo del Señor, del Espíritu Santo que la habitaba, la movió a ir a buscar a la prima para ayudarla, porque el ángel le anuncia y se queda con esa parte, con el anuncio, se queda en la alegría, se queda en el gozo, y ese gozo la lleva a buscar a su prima y darle una mano y ayudarla. Y ahí es donde ella gana fortaleza. Cuando regresa,
no está devastada, no está confundida, está fortalecida para alentar los sueños de José, en donde el ángel le revela que sí, que María había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que no le había faltado en nada. Y en este tema de la fortaleza podemos ver a un santo que sería San Pablo, el apóstol de los gentiles, que sufrió por cantidad de persecuciones en todos los viajes de San Pablo, en su ministerio de evangelización, de llevar la buena nueva de Jesús, sabemos, ¿no? Y finalmente entrega la vida, ¿no? Y muere, ¿no? Decapitado, pero entregando la vida. O sea, claro, Dios no se la quita, Dios la recibe y la quitan, bueno, los enemigos que lo perseguían, ¿no? Como él antiguamente había sido perseguidor cuando era fariseo. La templanza. La templanza es la cuarta virtud que sería de la ascesis, que tiene que ver con el equilibrio y el dominio de nuestra voluntad en todos los límites que podemos ponernos como seres humanos para vivir honestamente y para honestamente, moderadamente, no porque los bienes de Dios no debemos utilizarlos o servirnos de ellos, no, sino para no dejarnos engañar, porque esos bienes, en particular, por ejemplo, el dinero, es la felicidad nuestra. Eso es una mentira, una falacia. Entonces, la templanza nos permite ordenar nuestra vida con todos sus deseos y gustos para agradar en todo a Dios, que es el centro de nuestra vida, a quien amamos por encima de todo. Hasta ahí quedamos por un ratito con la ascesis. Y con la mística tenemos la fe, la esperanza y la caridad. Y en la templanza, perdón, podemos poner como ejemplo, bueno, obviamente la Virgen María, ella es nuestro paradigma, nuestra referencia más hermosa y santísima. Sabemos que vivió en un humilde pueblo llamado Nazaret, de Galilea, ¿no? Y ella, cómo nació Jesús en un pesebre, ¿no? Lo tuvo que acunar. Y el esposo de María, San José, su castísimo esposo, era carpintero, vivían del trabajo y vivían dignamente, pero sujeto a la pobreza humana que nos ayuda a ser sobrios y que no nos deshumaniza. Y como santo sería San Agustín, que es un padre y doctor de la Iglesia, y también podemos averiguar allí, bueno, hay muchos ejemplos, ya digo, pero estamos haciendo de a poquitos. Ahora, volviendo a la mística entonces, que ya me estaba saltando muy emocionada, tenemos la fe, la esperanza y la caridad. A esas virtudes, a diferencia de las anteriores, que las conocemos como cardinales, que vienen en el orden de nuestra carne, se les llama virtudes teologales, porque el énfasis está en la gracia, es decir, en el don, el regalo, la ayuda que Dios nos da para que podamos vivir a imagen y semejanza suya a plenitud. Obviamente la Virgen María, de nuevo, destacando en la virtud de la fe, pues quién como ella, feliz porque ha creído. Y justamente vamos a decir, la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos revela, y estamos abiertos a su gracia para vivir conforme a todo lo que Él nos ha enseñado y nos entrega libremente desde el misterio, por ejemplo, de la cruz. Pero la fe está otra vez haciendo virtud teologal muy ligada no la podemos vivir si no es en relación con nuestro prójimo. Por eso San Pablo nos dirá, dime tus obras
y creo en tu fe. La fe sin obras es muerta, o sea, no puedes creer en un Dios a quien no ves y no ayudar a tu hermano a quien sí ves, no servirlo con amor. Entonces vamos a profundizar poquito a poco en eso. Ese es el don más bonito y podríamos poner como ejemplo de fe a los apóstoles, empezando con la cabeza que es San Pedro. Y ya sabemos en el Evangelio, vamos a ir profundizando poco a poco todo lo que les costó para que esta fe madurara y fuera crisolada en el amor, como a nosotros nos cuesta también. Nos hace permanecer en el amor, la fe, ¿no? Entonces, la esperanza, que es la segunda virtud teologal, que entra en el terreno de esta relación profunda con Dios de comunión en la mística, que nos permite participar de la vida de Dios, viene a ser la virtud por la que nosotros, todos los seres humanos, queremos ser felices. La esperanza nos habla de la felicidad. Y por eso Jesús empieza su ministerio público con las bienaventuranzas. Casi al comiencito, bueno, de todas maneras nos va explicando. Pero es una felicidad, un gozo muy distinto a quien ha puesto toda su confianza en el dinero, en sus propios talentos o en otra persona o en los poderes de la tierra, ¿no? El que ha puesto toda su confianza en sus gustos y preferencias. No, eh, en la esperanza que es firme, tenemos, por ejemplo, a la Santísima Virgen al pie de la cruz. Bueno, la tenemos en muchos momentos, también cuando persiguen a Jesús y matan a los niños inocentes desde que nació. Y bueno, es ella la que nos va a guiar de la mano. Por eso en la salve le decimos esperanza nuestra, ¿no? Y ayúdanos para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Esperar contra toda esperanza, pues es como vivió Abraham, y por si acaso también a Abraham se le considera el padre de la fe, porque también él dejó todo para seguir a Dios y en la esperanza se le retrata cuando está dispuesto a entregar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa de Dios, para iniciar el camino de nuestra redención. Hay mucho por conversar. Estos son puntitos claves de nuestra tienda que estamos armando de crecimiento espiritual. Y luego viene la caridad. Aquí en la caridad es el amor. Bueno, también tenemos muchos santos, ¿no? En la caridad, en el Perú a San Martín, en el mundo entero, pues podemos pensar en San Francisco de Asís, que es santazo de la caridad, ¿no? En todo, es decir, muchas cosas lindas. Y Catalina decía, bueno, tenemos tanto para conversar. Entonces la caridad es la virtud teologal de la vida mística por la cual nosotros pues ya amamos, es un regalo que Dios nos concede porque Él nos amó primero para amar a Dios sobre todas las cosas como Él nos ha amado, a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo como Él nos ha amado, hasta el fin. Ese día supone una entrega total de la vida y una permanencia en su amor. Y ahí vemos a María como ella se entrega totalmente a Dios y entrega a nosotros a su Hijo. Y Jesús en la cruz nos la entrega a ella. Es todo un vínculo de caridad y de amor por el cual la vida nuestra tiene sentido, ¿no? Hasta el vencimiento del mal, el no hacer el mal no por temor, sino por el amor, el arrepentirnos no por las penas de nuestros pecados, sino porque hemos dado la espalda al amor y nos sentimos atraídos por el amor, y el amor de Dios es el que triunfa con su paz y misericordia en la práctica del bien que nosotros realizamos cada día y nos ayudamos mutuamente sin ningún interés, tratando de vivir en comunión. Por ahora vamos a quedarnos ahí. Quiero un abrazo de paz, de amor, de fe,
de esperanza, alentarnos a trabajar por nuestra vida espiritual en estos ámbitos